Buenas noches, señoritas, caballeros, ¿cómo vamos? Buenas noches, profe. Comencemos llamando, Buenas noches, profe. bueno, ¿qué horas tenemos? Me dicen ahora, por favor. 8:05. 8:05. Bueno, ok. Bueno, quiero comentarles, recuerden por favor que nosotros tenemos el primer parcial el martes. El martes. Profe, usted la En vio. la plataforma, en el aula, están los diferentes artículos que hemos venido trabajando durante los pocos días que llevamos del módulo. Obviamente lo que entra está relacionado con los artículos, entra en el parcial y pues obviamente lo hemos abordado en clase. Entonces, para que lo tengan presente, por favor, porque pues de ahí se va a sacar una calificación. Bueno, eh, bueno, eso por un lado. Vamos a tomar lista. Señorita Susana, Presente, profe. gracias. Seguimos con Matthew Acero. Presente, profe. Gracias. No, Diana Angulo. Presente, profe. María Paula Ballesteros. Paula Ballesteros. A ver dónde andas. Creo que no tienes el audio activo, Paula. Laura Valentina Bejarano. Sí, ya te vi, Paula. Laura Valentina, ¿dónde anda? Laura Valentina Bejarano. Natalia Bernal. Presente, profe. Valentina Berrío. Presente, profe. Bueno. Mónica Borja. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Ingrid Camacho. Presente, profe. Bueno. Keila Camila. Perdón. Keila Tatiana Camilo. Presente. Listo. Tatiana Cañón. Presente, profe. No olvides cambiar tu nombre, no me coloques iPhone, sino tu nombre, por favor. Para que lo tengas en cuenta, Tatiana Cañón, para que lo cambies inmediatamente. Laura Cárdenas. Laura Cárdenas. Laura Cárdenas. Laura Castillo, Laura Valentina Castillo. Sí, profe. María Paula Chávez. Presente. Gracias.
Jessica Contreras. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Andrés Felipe Cortés. Presente, profe. Listo, Felipe Pulido. Oscar Farfán. Oscar Farfán. Dana Catalina García. Presente, profe. Laura Gracia. Presente. Karina Guerra. Presente. Karen Daniela Hernández. Presente, profe. Víctor Lizarazo. Presente, profe. Listo. Valentina Amariño. Presente, profe. No se te ve en la cámara, Valentina. Está totalmente oscura tu cámara. Ahora sí ya. Manténla así, por favor. Sharik Tatiana Martínez. Sharik Tatiana. Brian Martínez. Presente, profe. Listo, Brian. John Molina. Presente, profe. Listo, John. Camila Moncada. Camila Andrea. Camila Andrea Moncada. Luisa Moreno. Presente. Listo, Luisa Fernanda. María Yuranis Negret. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Kevin Daniel Preciado. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Luisa Prieto. Presente. John Quintero. Buenas noches, profe. Buenas noches. Angie Ramírez. Presente, profe. Dana Rico. Dana Sofía Rico. Presente, profe. Cámaras, por favor. Presente. Julie Paola Romero. Presente. ¿Dónde anda Julie Paola? Presente. Ya la vi. Angie Tongino. Angie Daniela. Angie Daniela. ¿Ustedes saben algo de Angie Daniela? No, no saben nada de ella porque ya lleva ella 3 fallas. Supongo que el silencio es que no conocen de ella, pues, por Sí qué la no ha venido. Sí la conocemos, pero no sé por qué no, Sí, no ha claro, o venido. sea, no, es que ya ha faltado ya con esta la tercera vez que falta. Daniela Moncada. Buenas noches, profe. Hola. Presente. Franci Tafur. Yo, profe, presente. Gladys Presente, profe. Taborda. Está prendido. Gladys Taborda. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. María Valentina Díaz. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches.
y Luz García. Hola. Hola, profe, buenas noches. Hola, hola. Bueno, ok, manténgase ahí. Seguramente en el transcurso de la clase verificaré si están o no están. Chelsea Medina. Soy la última. Ah, sí, tienes razón. Sí, ya te coloco acá la asistencia. Dale. Listo, ya está con... Franci, ya te coloqué el chulo de asistencia, Franci. Gracias, profe. Bueno, ok. Bueno, entonces ya tienen presente que el martes tenemos el primer parcial, muchachos, para que lo tengan presente. Vamos a abordar un tema que quiero que veamos, que tiene que ver con, digamos que los estados motivación, perdón, los estados emocionales van a variar de acuerdo al autoconcepto que tengamos nosotros. Hay una gran relación entre el autoconcepto, la autorreferencia, la autoimagen, la autovalía que tenemos nosotros y su influencia con respecto a lo que tiene que ver con nuestros estados emocionales. Imagínense ustedes un estado emocional de muchísima labilidad, pues indica que también la parte motivacional pues está por el piso. Entonces hay una relación directamente proporcional entre el autoconcepto que tenemos, obviamente de nosotros, porque estamos hablando del autoconcepto, y nuestras emociones. Y eso tiene un trasegar bastante particular porque nosotros tenemos en nuestra vida pues algo que se llama las autoverbalizaciones o los pensamientos y muchas veces esos pensamientos pueden llegar a ser negativos. Y esos pensamientos pues sí que nos marcan un camino muy tortuoso en la parte motivacional. Es decir, que nosotros mismos nos estamos haciendo daño. Entonces, con base en eso, vamos a trabajar la noche de hoy para que tengamos claro eso en la parte de nuestro autoconcepto y pues nuestros estados emocionales. Obviamente esto va a quedar cargado mañana en el transcurrir de la mañana o tarde, eh, pero para que ustedes lo tengan ahí en su aula virtual, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a trabajar, el autoconcepto, que entendemos nosotros por esa parte, esa percepción personal, individual que tenemos nosotros con respecto a nuestras capacidades, eh, con respecto a, a toda esa gama de habilidades de destrezas, entonces miramos nosotros cómo estamos en esos aspectos en nuestra participación con nuestro mundo, ¿no? Por eso dice que el autoconcepto eh, en cada uno de nosotros tiende a marcar una diferencia por aquello de la percepción. Tengamos en cuenta, señoritas y caballeros, de que la percepción es una interpretación subjetiva, personal, mía. Ustedes tienen una percepción con respecto a alguien, con respecto a una región geográfica, con respecto a ciertos jugadores de algún deporte. Ustedes tienen una percepción y esa percepción puede ser pues favorable o desfavorable, ¿sí? Así como existe esa percepción hacia los demás, pues también tenemos esa autopercepción. ¿Qué pensamos nosotros de nosotros mismos? ¿Sí? ¿Qué percepción tenemos nosotros de nosotros mismos? Por eso dice allí de cómo nosotros nos estamos viendo, qué creemos que somos capaces de hacer,
y cómo interpretamos nuestras habilidades. Entonces, en la medida que nosotros tengamos un autoconcepto muy bueno, seguramente nos vamos a estar viendo como una persona con muchísimo potencial y que somos capaces de hacer muchas cosas y que somos capaces de, con nuestras habilidades, lograr nuestras metas, nuestros propósitos, nuestros procederes, ¿no? Y esa percepción con respecto al autoconcepto, que es lo que estamos tratando de definir, pues esa percepción me va a dar a mí un alto valor o un valor medio o un valor bajo. Es decir, ¿cuál es mi valía? Por eso decía yo, ¿cuál es mi valía? Mi valía es alta, es baja, es media, ¿sí? Y eso hace que nuestra personalidad esté muy marcada por eso, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de esa parte con respecto a la relación del autoconcepto con la emoción y la motivación. Entonces, si nosotros miramos, y esto lo hemos venido hablando con el tema de los adolescentes y cómo los adolescentes tienen ciertas dificultades un poco pues como para ubicarse en nuestro mundo, para ubicarse en su espacio social, en su espacio familiar. Entonces los adolescentes empiezan a tener, dependiendo de su historia de vida, un autoconcepto favorable o no, ¿sí? Vuelvo y digo, dependiendo de cómo ellos están viviendo o han vivido su existencia en el trasegar de la vida. Inclusive, fíjense que esto pareciera ser que no influye, pero un bebé en útero, es decir, que no ha nacido, pero sí obviamente se está gestando, puede tener ya procesos de memoria, puede tener ya ciertas respuestas emocionales dependiendo de la existencia de una relación, aparte de que hay una relación simbiótica entre la mamá y el bebé en útero, ¿sí? Entonces, si la mamá desea tener ese niño o esa niña, ese bebé, ¿sí? O no lo desea tener. Entonces, todos sus comportamientos, hablando de la mamá, van a estar ligados a su estado emocional. Y esa conexión que tienen ellos durante esos 9 meses máximo va a ser muy importante. Entonces, cuando hay como esa dificultad y ese estado emocional tan negativo, por lo general los niños, los bebés neonatos, tienen cierto tipo de dificultad. Ya empiezan a tener, pues, una falencia con respecto, pues no podemos hablar del autoconcepto, pues porque en ellos, pues obviamente no hay esa concepción del autoconcepto, pero sí su respuesta emocional puede estar manifestada a través de el silencio. Ustedes saben de que el niño, eh, una de las respuestas que más se espera que tenga el niño recién nacido es el llanto, porque el llanto le permite al niño captar la atención de sus padres o de los adultos para que sea atendido. ¿Ven? Entonces, si el niño omite ese llanto, ya estamos hablando de que hay cierto tipo de dificultad, ¿sí? Se necesita que haya, pues, precisamente toda esa comunicación gestual, gutural, que de pronto pueden llegar a tener los niños para poderse comunicar con su entorno inmediato, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de que ese recién nacido ha tenido ciertas dificultades y ciertas desventajas en su etapa de desarrollo neonatal, pues entonces de ahí en adelante, si las cosas no cambian, estos niños que se van a convertir en preadolescentes, que se van a convertir en adolescentes posteriormente, va a determinar un poco, pues, cómo es ese autoconcepto. Estos, estos muchachos, cuando hablamos nosotros de su desarrollo de vida, es muy importante. Los adolescentes necesitan que tengan como
como una organización en su vida, como una estructura de vida bastante tranquila, ¿sí? Sin muchos sobresaltos, en últimas. Tampoco es que no los tengan, pienso yo que los deben de tener, ¿ven? Pero si son una serie de problemáticas tras problemática permanentemente, pues imagínense ustedes qué es lo que va a pasar con ellos. Por eso dice que en los adolescentes este concepto es especialmente importante porque están en una etapa de desarrollo donde están tratando de consolidar su identidad, ¿sí? Y la van a construir a partir de sus experiencias y a partir, ahora sí, hablando de los adolescentes, del autoconcepto que ellos puedan llegar a tener, ¿sí? Un autoconcepto sano, funcional, pues obviamente le va a generar muchísima seguridad, a diferencia de que si ese autoconcepto no es sano y realmente es un poco inestable, pues obviamente también su identidad y su seguridad va a estar muy negativa. Su autoconcepto puede, pues, influir directamente en su autoestima y esto puede generar que enfrenten desafíos académicos y sociales que de pronto les va a costar superar. Les va a costar fuertemente porque pues no confían. Y fíjense que comenzamos nosotros esta diapositiva con la palabra percepción. Entonces, la percepción hace de que, o mi autopercepción hace de que yo tenga unas interpretaciones o correctas o incorrectas de mí mismo. Por eso hablamos del autoconcepto. Y por eso mencioné al principio de la clase de hoy sobre los pensamientos que nos acompañan a nosotros todo el tiempo. Y cómo esa sola tarea de pensar me puede deteriorar mi estado de ánimo, me puede deteriorar mi autoestima, en últimas. ¿Ven? Y eso pues me lleva a mí a tener como seguramente demasiadas dificultades en esos desafíos académicos o sociales porque consideramos o tenemos la autopercepción o el autoconcepto de que no servimos para nada. Es lo que nos plantea un poco la importancia de ese desarrollo de la evolución misma de vida de estos personajes, de los niños que van creciendo o con seguridad o que les falta la seguridad. ¿Qué son esos estados emocionales que están muy relacionados con lo que hemos venido hablando? Y los estados emocionales es todo esto que aparece acá en esta diapositiva, en donde son experiencias afectivas, ¿sí? Seguramente cada uno de nosotros hemos estado temporalmente muy alegres, temporalmente tristes, temporalmente con algo de ansiedad, con frustración, con entusiasmo, entre otras, inclusive la ira, ¿ven? El miedo, ¿sí? Esas respuestas, ¿sí? Que nos puede estar acompañando. Pero son experiencias afectivas. Entonces, si mi experiencia temporal es muy recurrente, es muy permanente con respecto a la tristeza o a la ansiedad o a la frustración o a la ira, pues imagínense cómo estaremos. Imagínense ustedes cómo estamos como sintiéndonos supremamente mal, ¿sí? Esos estados emocionales, estos estados afectan en cómo en este caso, los niños y los adolescentes, cómo pueden estar enfrentando las diferentes tareas académicas o las diferentes actividades sociales o inclusive familiares, ¿sí? Es que nosotros estamos constantemente en construcción, en evolución, y nuestra familia es supremamente importante para poder adquirir estas experiencias afectivas sanas, correctas, que me motivan, que me impulsan
alcanzar mis propósitos. Que de no ser así, pues estaríamos supremamente mal en ese sentido. Entonces, por eso se habla de que el tipo de pensamiento automático llamamos nosotros dentro de un contexto psicológico, cuando hablamos nosotros de esos pensamientos automáticos, son pensamientos intrusivos, ¿sí? Son pensamientos que pueden ser o buenos o malos, ¿sí? Digámoslo así, como que entran como Pedro por su casa, ¿sí? Entonces, un pensamiento automático que tienen los niños, los jóvenes, los adultos jóvenes, inclusive las personas ya de 30 años para arriba, puede llegar a tener también una serie de pensamientos automáticos, ¿sí? Que entran, como les digo, como Pedro por su casa, aparecen. O sea, realmente hay que manejarlos, controlarlos cuando estos pensamientos automáticos son negativos, ¿sí? Digamos que los pensamientos, para que lo tengan muy presente, muchachos, señoritas, los pensamientos son respuestas o conductas encubiertas. Un pensamiento es una conducta. Obviamente no la vemos, por eso hablamos de que es una conducta encubierta, pero el pensamiento es una conducta. Y esa conducta seguramente la podremos medir, cuantificar, observar cuando la persona emite la respuesta o cuando actúa. Pero inicialmente el pensamiento está allí en nuestra mente, en nuestro interior. Es muy importante entender de que el pensamiento es una conducta encubierta, ¿sí? Y estos pensamientos positivos o negativos me van a brindar a mí la disposición buena o mala para perseverar o no ante las dificultades que presentemos nosotros en nuestra existencia. Entonces, vamos entendiendo de que los pensamientos negativos, si son muy frecuentes, mis estados emocionales van a ser de tristeza, de ansiedad, de frustración. Si mis pensamientos son positivos, seguramente voy a tener la capacidad de manejar un poco las dificultades que se me presenten en mi vida. Esas dificultades de pronto voy a ser un poco más eh, eh, exacto y exitoso en el manejo de los resultados. Bueno, entonces ahí entendamos esa relación, por favor, entre autoconcepto, emoción y motivación. Si mis estados emocionales van hacia el piso, seguramente nuestra motivación igual va a estar muy por debajo de una capacidad adecuada, ¿sí? ¿Cómo se relaciona pues con el tema este de la motivación, ¿sí? Entonces, acá la relación clave es precisamente lo que yo les he venido mencionando ahorita con el autoconcepto positivo. Creernos que somos capaces, que nos sentimos competentes, eso refuerza la motivación, eso me da como el empuje, la tranquilidad de realizar las cosas de una manera positiva. Es decir, voy a mejorar, a incrementar la motivación. No olviden, por favor, el concepto del pensamiento automático, ¿sí? Porque ahorita vamos a ver un video que nos invita a realmente a mirar cómo es que yo me motivo, cómo me levanto de una situación que de pronto me puede estar afectando, pero que yo puedo tomar dos opciones de reacción, una muy favorable a otra no tan favorable. Entonces, cuando yo me quedo enconchado, cuando yo me quedo supremamente amarrado a los resultados negativos, pues seguramente no voy a tener ningún tipo de entusiasmo ni nada por el estilo. Entonces, el autoconcepto se relaciona con el estado emocional positivo y eso incrementa la motivación.
Entonces vamos a tener, si estamos hablando de un estudiante o de un trabajador, vamos a hablar de la muy buena disposición para aprender y para generar buenas respuestas a nivel de nuestro aprendizaje académico. Bueno, porque tenemos esos estados emocionales favorables, positivos. Lo contrario sería, pues, lo que aparece allí en ese autoconcepto negativo, en donde las emociones como la ansiedad, la frustración, pues obviamente van a disminuir mi motivación. Me llevan a la pérdida del interés, me llevan a la evasión y el abandono escolar. Perdónenme. ¿Ven? Eso es lo que nosotros estamos como tratando de entender con respecto a la gran diferencia entre lo que es un estado emocional positivo y negativo y cómo se relaciona con mi estado emocional, perdón, con mi nivel motivacional, ¿sí? O generamos un alto nivel de interés y nos enfrentamos a las situaciones o evadimos, que es lo que nos están planteando allí cuando mi autoconcepto es negativo. Y es que el autoconcepto nos está acompañando permanentemente, es algo que yo vivo con él todo el tiempo. Ojalá uno pudiera hacer fácilmente como quitarme la cabeza y coger otra que yo tengo allí como medio cargando, figurativamente hablando, y me la coloco y es una cabeza que está llena de emociones positivas, está llena de motivación, está llena de ideas positivas. ¿Ven? Entonces ahí no voy a tener dificultad. Pero resulta que no. O sea, nuestra cabeza, nuestra interpretación de nuestra vida va a estar siempre matizada con esos estados emocionales favorables o desfavorables, en donde la ansiedad se incrementa, en donde la motivación se disminuye, en donde terminamos aislándonos de nuestro mundo y en donde inclusive a veces terminamos echándonos la culpa de todo. Porque eso, de hecho, todo ese tipo de cosas hace que los pensamientos distorsionados me estén acompañando y me estén dando látigo o me esté dando látigo permanentemente. Entonces, toda esa situación realmente está planteando eso. Digamos que en un concepto de psicología, en un contexto educativo, ¿sí? Nos demuestran que los adolescentes que han tenido una mayor autoeficacia, que hace parte de todo lo que yo les mencioné ahorita, del autoconcepto, de la autoimagen, de la autovalía, de la autorreferenciación, de la autoeficacia, que es una forma de autoconcepto, y esas emociones positivas nos llevan a que tengamos un mejor rendimiento académico. O sea, eh, yo tengo que evaluar por qué me va bien a mí o por qué me va mal, ¿sí? Entonces ya ahorita más adelante vamos a ver una diapositiva que nos ayuda a entender un poco esa parte, ¿sí? Por el contrario, si nuestras emociones negativas son frecuentes, el miedo no se hace esperar. El fracaso tampoco se hace esperar. Entonces tenemos miedo al fracaso o a la frustración. Obviamente eso nos va a deteriorar nuestra capacidad de concentración porque me la paso más que todo pensando en que me voy a equivocar. Sea, o sea, yo mismo me estoy bloqueando, yo mismo me estoy concentrando y me estoy autoverbalizando negativamente en el error, en la equivocación, en que me va a ir mal. Entonces, esas emociones negativas son o surgen a raíz de o como consecuencia de mis interpretaciones o mis autoverbalizaciones o mis conductas encubiertas, como les he venido explicando. Entonces, ahí estamos hablando un poco de esa posible afectación en la capacidad de concentración en la memoria, ¿sí? Por eso por ahí dicen de que uno cuando está con alto nivel de ira o cuando uno está supremamente deprimido, uno no puede tomar decisiones, uno no puede firmar absolutamente nada, ¿sí? Uno no puede levantar la voz
porque pues obviamente eso lleva a que me meta más en líos de los que ya tengo, ¿sí? Por eso uno tiene que plantear la posibilidad de que cuando estamos un poco afectados emocionalmente, nos tomemos un tiempo, nos relajemos y manejemos un poco, pues como ese autocontrol, ¿sí? Para evitar que una situación conflictiva nos genere más conflictos. Por eso, las personas, estudiantes, trabajadores en contextos diferentes, estas personas motivadas tienden más a tener más participación en sus actividades. Y obviamente, no es que no tengan frustraciones, las pueden tener, pero tienen mayor tolerancia a la frustración. Su nivel de tolerancia a la frustración es un poco más alto. Es decir, que no me frustro con el primer malestar que yo pueda tener. Entonces, puedo mantenerme muy motivado y resistir a espacios de frustración en mi vida y ser un poco más perseverantes. Digamos que estos son estudios que hacen los científicos, digamos, en contextos sociales, en contextos académicos, en donde plantean, y son estudios que se han hecho, por ejemplo, en México, en donde plantean que esto que estamos hablando de la influencia tan marcada que tiene, pues, el autoconcepto negativo en el rendimiento académico de los estudiantes. Y eso lleva a que se incremente la deserción académica o eso lleva a que las personas de pronto tomen unas ideas no tan buenas como quererse autolesionar. ¿Ven? O sea, su nivel de frustración es supremamente fuerte y eso hace que realmente no sean para nada perseverantes. ¿Sí? Aquí están estos conceptos claves con respecto a lo que estamos hablando, el autoconcepto, la percepción del sí mismo, que afecta la confianza, la motivación y el rendimiento. ¿Sí? Digamos, un autoconcepto negativo o un autoconcepto positivo. ¿Sí? Estos estados emocionales que los hemos venido hablando son esas reacciones afectivas. Pueden ser de placer o displacer, favorables emocionalmente o no favorables emocionalmente, ¿sí? Ante diferentes eventos, no solamente lo laboral, puede ser en el contexto académico, puede ser en el contexto de pareja, ¿sí? De aquí una persona que de pronto tiene un autoconcepto bastante bajo y que tiene un nivel de personalidad o un estado emocional de labilidad, puede ser una persona supremamente vulnerable, porque las personas que están así pueden ser manipulables, ¿sí? Y pueden estar teniendo un concepto de la relación afectiva en pareja errónea, considerándose de que esta persona tiene derecho a maltratarme, esta persona tiene derecho a hacer conmigo lo que se le antoje, ¿ven? Entonces, imaginen ustedes cómo esa condición de los estados emocionales hacen que se tomen decisiones un poco arbitrarias, injustas, incorrectas, que conllevan obviamente a más malestar con el paso de los días. Y esa creencia y esa interpretación o esa autointerpretación, lo más grave es que se va consolidando, se va haciendo más fuerte y eso es como esa gota que está goteando en una roca en donde termina haciendo su orificio porque es algo que es constante, que está golpeando permanentemente. Entonces, si no hay una reestructuración, si no hay un cambio motivacional relacionado con los estados emocionales, relacionado con los autoconceptos, relacionado con los pensamientos automáticos, pues esta persona va a estar supremamente mal, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de esos estados emocionales y las expectativas van a estar fundamentadas precisamente en mi autoconcepto. Yo tengo una expectativa favorable si yo confío en mí.
O sea, yo creo que me va a ir bien. Yo me anticipo que voy a tener éxito, porque es que yo soy una persona supremamente creativa, recursiva, eh, bueno, muy capaz, ¿no? Entonces, mis expectativas tienen que ver con esas anticipaciones sobre resultados futuros. Y esos resultados futuros van a ser buenos o serán malos si mis expectativas son el reverso de la moneda, ¿sí? Las anticipaciones de que no, yo ni para qué lo intento, ni para qué voy a hacer el deber si yo sé que ya con que dé un paso ya me voy a equivocar. Y fíjense que eso es una percepción, eso es un pensamiento automático negativo. Y eso me genera una expectativa sin yo haber por lo menos intentado hacerlo. Pero yo ya me estoy colocando un muro invisible en donde estoy generando ese tipo de conducta. Y esas expectativas van muy de la mano con las atribuciones, que tienen que ver con la interpretación de lo que yo estoy asignando al éxito o al fracaso. Ya vamos a mirar ese tema de las atribuciones, pero es algo que a veces nosotros estamos viviendo recurrentemente. Tenemos atribuciones a nuestro éxito, a ciertas características de mi forma de vestir, o atribuciones al fracaso porque me coloqué esta chaqueta. No sé, ¿ven? Entonces, aquí estamos viendo ese tipo de atribuciones y que tienen que ver con eso, ¿sí? Hay unas atribuciones, aquí hay algo que se llama el locus, ¿sí? En esas tres dimensiones que clasifica Weiner, ¿sí? En donde él dice que hay tres dimensiones, una dimensión que es el locus, y ese locus quiere decir en dónde está ubicado, ¿sí? Y hay dos tipos de locus, el locus interno y el locus externo, ¿sí? Si yo estoy hablando de un locus interno, estamos hablando de que yo me estoy diciendo soy inteligente. Ese es mi locus de control interno, ¿sí? Si estamos hablando de que el locus es externo, yo puedo estar diciendo el locus es el examen fue difícil. Ese examen difícil es porque pues, el examen lo preparó muy teso el profesor. Ese locus de control realmente fue externo, ¿sí? Pero hay una combinación entre ese locus de control interno y ese locus de control externo, con lo que tiene que ver con la siguiente dimensión, que es la estabilidad. Por eso se dice que las dos opciones duales es lo estable o lo inestable. Tenemos una estabilidad, valga la redundancia, estable permanentemente o inestable. Entonces, si mi locus de control interno es siempre soy malo en matemáticas, fíjense que mi locus de control interno es que soy malo, ¿sí? Soy malo en matemáticas. Yo estoy diciendo que las matemáticas, los ejercicios de matemáticas que me colocaron son difíciles. No, de una vez estoy diciendo soy siempre malo, además de que colocamos la palabra siempre allí como acompañando a ese adjetivo calificativo, el ser malo, ¿sí? En matemáticas. Y eso es algo que se considera como estable, porque lo estoy diciendo recurrentemente, ¿sí? O yo puedo tener un locus de control externo porque estoy diciendo, bueno, realmente siento que no me fue bien porque no estudié, ¿sí? O sea, soy consciente que no estudié, entonces eso pues realmente me está generando pues como la comprensión de lo que yo hice bien o mal. Y en este caso, lo que yo no hice fue estudiar, ¿sí? Por eso realmente estoy reconociendo que mi resultado académico no fue favorable. Perdónenme un instante. Niñas, por favor. Gracias. Listo. Entonces, ahí estamos hablando de esa dimensión con el locus interno o externo, la estabilidad estable o inestable
y la controlabilidad, que es la tercera dimensión, y esa dimensión está también dividida en controlable o incontrolable. Entonces, aquí lo que planteamos nosotros en esa reunión de la controlabilidad, lo controlable y lo incontrolable, es no me esforcé. O sea, yo soy consciente de que no me esforcé. Yo tengo la capacidad para controlar si fui juicioso en preparar la exposición, si fui juicioso en preparar el parcial, o fui o no juicioso para entregar el trabajo en la empresa. Yo decido si lo hago o no lo hago. Por eso ahí está lo controlable. Y yo reconozco mi locus interno, me dice o digo, no me esforcé, pero sí yo lo puedo controlar. O sea, si yo lo controlo es porque yo realmente saqué mala calificación o tuve un llamado de atención de mi jefe porque simplemente no preparé lo que tenía que hacer. ¿Sí? Entonces yo lo puedo controlar. Para la próxima ya sé, para que no me llamen la atención, lo que yo voy a hacer es esforzarme más. Y estoy seguro que cuando yo logro esforzarme, pues entonces los resultados son satisfactorios. ¿Sí? La incontrolabilidad pues tiene que ver con eso, ¿no? De que pues uno con cefalea tensional, con mareo, con vómito, con soltura, con lo que ustedes quieran, cuando uno está en esas condiciones, pues uno no lo puede controlar. Es algo incontrolable y entonces yo digo, bueno, realmente esto fue el resultado de que pasé el fin de semana supremamente enfermo. De hecho, me fui para urgencias porque yo veía doble, estaba mareado, me hospitalizaron. Entonces, ¿cómo me voy a concentrar en los trabajos de la empresa o en los estudios de la universidad o en los estudios del colegio? ¿Sí? Entonces, son esas tres dimensiones o los tipos de atribuciones que nos plantea Weiner con el locus de control interno o externo, la estabilidad y la controlabilidad. Luego, ¿cómo afecta? Pues obviamente estos locus de control a la motivación, pues porque acuérdense, muchachos, señoritas, de que la motivación es ese motor que me mueve, me lleva a conseguir mis ideales, me lleva a trabajar en lo que yo quiero alcanzar, ¿sí? Entonces, cuando tenemos atribuciones, acuérdense de estas atribuciones que estamos hablando acá, atribuciones causas que se asignan al éxito o al fracaso. Y esas atribuciones tienen que ver con este locus o esa estabilidad y esa controlabilidad. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos nosotros de esas atribuciones positivas internas, entonces son estables y controlables como aprobé porque estudié. ¿Sí? ¿Cuál fue lo que controlé? El haber estudiado. Entonces, eso me lleva a mí a obtener una gran satisfacción, gratificación personal, una gratificación intrínseca, una motivación intrínseca porque lo logré, aumenté mi motivación. Cuando yo logro un ascenso, esa motivación se va a mantener precisamente porque hice lo que me pidieron, obtuve buenos resultados, eso le favoreció a la empresa y por eso me ascendieron, con todas las consecuencias de un ascenso laboral, ¿sí? Una mejor oficina, un mejor salario, mejores beneficios, privilegios, como ustedes quieran, pero aumenta, pues obviamente, la motivación. ¿Por qué lo logré? Por el esfuerzo, por el cual me comprometí. Y ese esfuerzo me lleva a tener, yo soy capaz. Ese autoconcepto no se va a hacer esperar de tener esa atribución positiva interna. ¿Qué es lo contrario? Pues a las atribuciones negativas internas, en donde son estables e inestables, e incontrolables, ¿sí? Entonces, fíjense que acá la interpretación que yo tengo de mi
percepción de mi autoconcepto es de que me fue mal porque yo soy la persona más bestia de este mundo, ¿sí? Entonces, cuando yo planteo eso, pues claro, eso, aparte que fracasé, aparte que me estoy tratando tan mal, ¿sí? Pues, ¿cómo me voy a sentir bien? ¿Mm? Entonces, yo me desmotivo. Y lo que le acompaña a uno en esa desmotivación es la pérdida del interés, el bajo autoconcepto, la poca credibilidad en lo que yo hago cotidianamente, eh, y eso se convierte en un caldo de cultivo y en un proceso cíclico en donde yo reafirmo mi autoconcepto de que soy un tonto y que por eso voy a fracasar permanentemente. Eso me lleva a aumentar mi pérdida de la motivación, vuelve y recae aún más en mi autoestima, porque es que esto es de un trabajo negativo diario, es un trabajo negativo permanente. Entonces yo vivo conmigo mismo todos los días y todos los días me estoy tratando supremamente mal. Entonces mi autoestima al piso. Y si mi autoestima va al piso, mis emociones van a estar ligadas de una manera negativa. Tristeza, ansiedad, frustración, ira, desespero, angustia, todo lo que ustedes quieran. Entonces, realmente lo que pretende la persona es quedarse supremamente metida en ese espacio sin ningún tipo de posibilidad de reacción. Y la posibilidad de ayuda, pues ni siquiera la aceptamos. ¿Ven? Entonces ahí, porque no creemos, ¿sí? Porque vuelvo y digo la frase, fracasé porque soy tonto, por ejemplo. ¿Ven? Entonces ahí nos estamos desmotivando permanentemente, ¿sí? Eh, entonces fíjense que las atribuciones afectan directamente el autoconcepto. También generan emociones positivas y negativas, que es lo que hemos estado hablando. El éxito atribuido a uno mismo genera orgullo, ¿sí? El fracaso atribuido a uno mismo genera culpa o vergüenza, ¿sí? Si se percibe sin control, por ejemplo, en un contexto académico, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes la palabra de la percepción? Si yo percibo e interpreto que el profesor me tiene entre ojos, la profesora me tiene entre ojos, el vecino me tiene entre ojos, entonces eso yo lo interpreto como que eso es así, esa es mi verdad, ¿sí? Y nadie me saca de esa cuestión, ¿sí? Entonces, cuando yo interpreto eso, cuando hago o tengo esos pensamientos automáticos o esas distorsiones cognitivas, pues eso me lleva a frustraciones o a la resignación. Y la resignación tiene que ver muchísimo con ni para qué lo intento, ni para qué lo intento, para volverme a equivocar y sentirme peor de lo que yo me siento ahora, porque el nivel de frustración se mantiene, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de esa parte de la estabilidad, de la inestabilidad, de lo que hablamos nosotros acá, de lo estable, lo controlable, de lo estable y lo no controlable, ¿sí? Lo que motiva y lo que aumenta la motivación. Entonces, si mis conceptos están relacionados con esos estados emocionales, seguramente siempre me va a estar acompañando la frustración. Y eso repercute en mayor pérdida del autoconcepto, mayor pérdida de la autoestima, ¿sí? Y termino haciendo las cosas de una manera, no sé si ustedes ya han escuchado el término de desensibilización, desesperanza aprendida, perdón. La desesperanza aprendida, que es un concepto muy psicológico con respecto a que yo ni para qué lo intento, ¿sí? O sea, si actúo me va mal, si no actúo pues también, entonces pues mejor quedémonos quietos. Igual voy a recibir el castigo, igual voy a recibir la carta de despido. Entonces, pues me resigno, porque ni para qué lo intento.
Obviamente esto tiene que parar, esto no puede seguir de esa manera, porque si mi estado emocional está así tan afectado, pues seguramente yo puedo tener ideas un poco drásticas como quererme hacer daño, porque mantengo frustrado y mantengo resignado. Entonces, pues obviamente mi futuro, cuando hablamos un poco de la teoría, de la tríada cognitiva de Aaron Beck, es precisamente eso, la percepción que tengo de mí mismo, la percepción que creo que tienen los demás de mí y la percepción que yo tengo con respecto a mi futuro, ¿sí? Entonces, si yo mantengo frustrado y resignado, pues ¿cuál es la percepción que voy a tener con respecto a mí mismo o a que la gente piense de mí? Pues siempre va a ser negativa, ¿sí? Entonces, recordemos de que nuestros pensamientos son esos procesos encubiertos, esos procesos mentales. No me meto por el concepto de consciente o inconsciente porque pues eso ya es mucho más psicoanalítico, pero lo que sí podemos entender de los pensamientos y esos procesos mentales es que son procesos encubiertos, que están en mi cabeza, que están en mi estructura mental, que nos permiten a nosotros hacernos una realidad objetiva o subjetiva. Y son nuestras ideas, y son ideas erróneas o correctas, son creencias que están muy relacionadas con mi contexto, con mi cultura, ¿sí? Porque pues, la creencia va a ser muy, o va a estar muy ligada con respecto a dónde yo estoy creciendo, dónde me estoy desarrollando como persona, ¿sí? Y eso me lleva a tener una serie de juicios, y esos juicios también van muy de la mano de lo que tiene que ver con los contextos, ¿sí? Y van a estar ligados al entorno en donde yo estoy. Y lo mismo pasa con las interpretaciones o los diálogos internos, ¿sí? Digamos, todo eso es lo que aparece en mi esquema de pensamiento, ¿sí? Mis ideas, mis creencias, mis juicios, mis interpretaciones. Cada uno de ustedes pueden ver una imagen, todos, o una situación particular, todos la estamos viendo, y cada uno de nosotros nos hacemos nuestras ideas con respecto a esa imagen, cada uno tenemos creencias diferentes con respecto a esa imagen, hacemos nuestros propios juicios con respecto a nuestras experiencias, a nuestro contexto, a nuestra cultura, con respecto a esa situación que estamos observando y generamos interpretaciones. Tenemos nuestros diálogos internos, ¿sí? Los pensamientos influyen directamente en la motivación, ¿sí? Entonces, aquí hay una secuencia clave, ¿sí? Esta secuencia clave, pues, genera de pronto lo miramos en el aula de clase para explicársela, pues, con el tablero, pienso yo. Pero entonces, acá hay una secuencia clave y es de que mi pensamiento aparece, y miramos el ejemplo que digo allí, es pienso que no puedo lograrlo. Ahí está el primer paso negativo que yo estoy teniendo internamente, ¿ven? Ese pensamiento interno, ¿sí? Ese pensamiento automático, que no puedo lograrlo, ¿sí? ¿Qué me genera a mí emocionalmente a mí? Eso, ¿qué me genera emocionalmente a mí? Pues que me siento desanimado, desmotivado, ansioso o frustrado. O sea, eso es lo que me generó el pensamiento, ¿sí? ¿Y qué hago cuando yo me siento así, desanimado, ansioso o frustrado? Pues prefiero irme, prefiero escapar, ¿sí? Abandono las cosas. ¿Y eso qué es? Son conductas, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy haciendo en esa secuencia clave de pensamiento, sentimiento y acción es algo que nosotros vivimos muchísimo, ¿sí? Por eso, la explicación de lo que tiene que ver con el autoconcepto, relacionado con las emociones, relacionado con los pensamientos automáticos, positivos y negativos, la interpretación de que yo soy capaz o no lo soy, lo que me genera a mí, ¿sí? Entonces,
todo ese 1, 2, 3 o 4 tendríamos que también, de hecho uno maneja muchísimo en consulta ese tipo de estrategias para reestructurar pensamientos distorsionados, para modificar pensamientos irracionales que en últimas tenemos que romper con con ese negativismo, con esa forma de interpretar. Muchas veces las personas llevan mucho tiempo bajo ese estilo de vida, de pensar negativamente, de sentirse mal consigo mismo y de actuar evitando siempre cosas, ¿sí? Porque prefiero evitar el fracaso. Y como quiero evitar fracasos, entonces yo evito la tarea, evito trabajar, evito meterme en proyectos porque ni para qué lo intento, ¿sí? Entonces, fíjense que todo esto, con el paso número 5, lo que estamos haciendo es reforzar, fortalecer, obviamente, una creencia negativa inicial. ¿Cuál fue la creencia negativa inicial? Pienso que no puedo lograrlo. Estoy seguro que me voy a equivocar. Estoy seguro que voy a hacer el ridículo. Estoy seguro que soy lo más complicado en esta vida. ¿Ven? Este ciclo, como ese bucle de pensamiento, sí, dime, Es que no puedo alzar la mano, no tengo, no sé dónde será. pero dime. Bueno, aportándole un poquito a esta definición que usted nos da, bueno, este bloque donde, Bucle es un bloque, bucle, es como, sí, como esa integración. sí, donde está el paciente con ideaciones suicida, pero cuando el paciente está en ese bucle, pero no quiere aceptar que puede lograrlo, como usted lo decía, y definitivamente es una ideación suicida, pero al final un profesor nos decía en una clase, pues el que se va a suicidar se suicida, o sea, porque uno, por mucho que intente orientar esos pensamientos negativos y de pesimismo y que sí lo logra, él termina haciendo lo que está pensando. ¿Cómo uno entra ahí a modificar ese pensamiento si no hay motivación ni nada? Miren, acordémonos que las personas tienen historias de vida, ¿no? Cuando una persona toma la decisión de quitarse la vida es porque internamente ya ha venido viviendo situaciones supremamente en secreto, muy negativas. O sea, es cierto lo que se escucha por ahí, de que las personas que quieren suicidarse simplemente lo hacen y no se ponen a amenazar, simplemente lo hacen. Pero ellos, cuando llegan a esa acción y que lo logran en últimas, en quitarse la vida, ya vienen, o sea, eso vienen como llenando ese costal de negatividad, de frustración, de no creencia en sí mismo, de baja motivación. Entonces, la persona simplemente me arrojo por el cuarto piso o me le arrojo a un bus o me corto o me ahorco, lo que sea, ¿sí? Pero cuando la persona asiste a consulta, pues entonces está diciendo, venga, ayúdenme, ¿sí? Necesito su ayuda, por eso estoy acá. Des en cuenta, señoritas y caballeros, de que la labor que tenemos en el área clínica o inclusive en el área organizacional o en el área educativa es precisamente porque las personas nos buscan para recibir ayuda, para que por lo menos lo estemos escuchando. Entonces, cuando logran llegar a consulta, cuando llegan a mi consultorio, entonces yo ya sé que esta persona que está con un estado depresivo recurrente, que está con baja motivación, como que ve todo de una manera muy negativa, tiene un filtro supremamente negativo, pues entonces esta persona hay que escucharla. Obviamente lo que uno tiene que hacer primero que todo es normalizarla. Normalizarla es estabilizarla, ¿sí? Y tratar de empezar a reestructurar paulatinamente, progresivamente, toda esa serie de pensamientos irracionales. Por eso el ejercicio es identifiquemos los pensamientos, hagámosle ver qué es lo que siente la persona cuando piensa de esa manera,
lo que lo lleva a ese pensamiento, ese sentir, a esa acción, para que rompamos ese bucle o esa relación, ¿sí? Porque en la medida que lo modifiquemos, pues nos está permitiendo entrar en su mundo, en su vida, en su estado emocional, y ahí es cuando nosotros debemos actuar. Para mí, la corriente cognitivo-conductual, la que uno maneja frecuentemente, es la que más favorece este tipo de patologías, ¿sí? Porque una persona que está en un estado depresivo recurrente por mucho tiempo necesita una intervención de este estilo, cognitivo-conductual. Porque si nos metemos con un psicoanalista, el psicoanalista no nos va a generar una reestructuración, un cambio, porque nos va a sentar allá a que me escuche, pero se va a tomar un buen tiempo. Entonces yo no tengo como esa buena disposición, yo no tengo motivación. Yo necesito que a corto plazo, y para eso las terapias cognitivo-conductuales son supremamente funcionales. ¿Ven? Por eso dice allí que ese bucle pensamiento, emoción y conducta, ¿sí? Es muy trabajado por esa parte de la psicología cognitiva y la parte conductual, la parte motivacional. Entonces, realmente terminamos ayudándole a la persona, ¿sí? Y la verdad es un trabajo muy bonito y es mucho más alentador cuando uno logra ver que la persona salió de eh, esa mala interpretación. Que hay que trabajarlo, sí, y hay que decirle, mire, el trabajo que vamos a tener en las siguientes sesiones, yo creo que vamos a trabajar unas 5 sesiones, entonces lo podríamos empezar a trabajar de esa manera. ¿Sí? Entonces, ya la Ok. persona, perdóname, ya la persona va a tener una expectativa mucho más favorable. Va a tener, oiga, esto entonces no es como tal el acabose y podríamos estar saliendo. Entonces, ahí depende de nuestro rapport, de nuestra capacidad profesional y nuestro conocimiento profesional, el que va a permitir que le podamos ayudar. Tengo que ser muy empático con el paciente, tengo que ser muy generador de apoyo al paciente para que él sienta que realmente lo estamos escuchando y que a partir de ahí está generando un cambio en sus pensamientos automáticos. Señorita. Ok. Entonces entiendo que, resumiendo lo que usted nos está diciendo, si el paciente finalmente terminamos con un deceso del paciente, ahí fue donde nos faltó más identificación en el rapport al final para identificar esos síntomas y esos signos que nos estaba dando, porque, por decir, lo trabajamos en unas, yo qué sé, en 10 meses más o menos, desmotivado, depresivo, pero al final tenemos un deceso, la persona siempre se quita la vida. Entonces, hay uno como psicólogo o nosotros como estudiantes, antes de ese final en deceso, el trabajo principal es la identificación de los signos y síntomas en ese momento. Sí, claro. De hecho, yo tengo que ser muy estratégico para poder lograr que hagamos como ese engranaje entre paciente y terapeuta. Sí, de hecho, lo, lo vinculo en el proceso terapéutico, lo hago parte activa del proceso terapéutico, le estoy generando metas a corto plazo, metas significativas. O sea, yo voy construyendo con él cierto tipo de potencialidades que él de pronto había perdido. O sea, tiene que ser el psicólogo, eh, dependiendo de su corriente psicológica, tiene que ser supremamente estratégico. Tengo que mirar cómo es su red de apoyo, cómo es su sistema familiar. Nos metemos un poco con el enfoque sistémico para mirar cómo está conformada la familia, de quién recibe apoyo, quién no lo recibe, cómo está la comunicación con la mamá, con el papá, con el esposo, con la esposa. O sea, yo tengo que mirar cuáles son las áreas de ajuste que tiene la persona para poder determinar, priorizar cada una de esas áreas de ajuste, si es a nivel sexual, si es a nivel de pareja, si es a nivel económico, si es a nivel de muchas cosas que hacen que yo esté pegado al techo y totalmente desmotivado.
Entonces, es un trabajo netamente motivacional. Es un trabajo netamente motivacional, ¿sí? Para que la gente sepa que estamos haciendo la estructura, la reestructuración de sus pensamientos irracionales, ¿ok? Listo, profe, muy bien, muchas Bien, gracias. ok, con gusto. Entonces, miren esos ejemplos concretos que de pronto podríamos estar identificando, ¿sí? Miro esos pensamientos, siempre me va mal en los exámenes, estoy progresando poco a poco, soy tonto para matemáticas, esto es difícil, pero puedo aprender, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que para cada de esos pensamientos hay una serie de respuestas emocionales. La ansiedad para el pensamiento de que siempre me va muy mal en los exámenes, ¿sí? Estoy progresando poco a poco, pues entonces ya estamos teniendo que, venga, yo no estoy en una sin salida, ¿sí? O si yo estoy diciendo que soy un tonto, pues entonces estoy matando las posibilidades y me estoy metiendo en una frustración permanente todo el tiempo, ¿sí? En mi capacidad, en mi potencial, estoy creyendo en mí. O sea, esto es difícil, pero pues puedo aprender. Digamos, esto es de compromiso, esto es de esfuerzo, esto es de berraquera. Entonces lo vamos manejando de esa manera y eso incrementa el autoconcepto y la autoconfianza en mí. Entonces, cuando yo tengo esas respuestas emocionales como la ansiedad, entonces yo evito estudiar porque sé que me va a ir mal en los exámenes. Y eso me lleva a una pérdida de la motivación. Cuando yo persevero con ese pensamiento de que estoy progresando, la esperanza no la voy a perder, entonces eso a mediano plazo me va a fortalecer la motivación. Y es como las tareas que yo le dejo al paciente, venga, coloquémonos estas tareas y trabájelas usted estos días que no nos vamos a ver, pero trabájelas, ¿sí? Trabájelas para que usted vea el nivel de satisfacción que le da alcanzar sus ideales, porque usted está teniendo esperanza, háganlo, no pierda esa esperanza, es decir, persevere. La frustración se presenta, pero si se rinde, pues obviamente no lo voy a lograr y rechazo el aprendizaje. Entonces, fíjense que nosotros tenemos como esas respuestas emocionales de ansiedad, de esperanza, frustración o confianza y van muy de la mano con lo que yo pienso, con lo que yo actúo. Por eso acuérdense de esta secuencialidad del pensamiento, el sentir, el actuar y que eso me lleva a fracasar y a mantener una creencia negativa, ¿sí? Pero si yo la modifico, modificando los pensamientos, seguramente voy a tener un incremento en la confianza, voy a incrementar un poco la esperanza día tras día y eso hace que yo aumente la motivación, ¿ven? Porque estoy buscando estrategias. Es en últimas lo que uno busca con el paciente, que encontremos en proceso terapéutico aumentar la motivación. ¿Cómo nosotros intervenimos estas estrategias para cambiar pensamientos, aumentar la motivación? ¿Sí? Entonces, acá nosotros lo que hacemos es identificar esos pensamientos automáticos. Hay como 15 pensamientos automáticos que realmente seguramente los hemos vivido, los hemos tenido en nuestros pensamientos, en nuestra mente, y nos damos cuenta o no nos damos cuenta, pero los hemos tenido, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un listado con el paciente de, bueno, dígame cuáles son sus pensamientos. Haga un listado, una lluvia de ideas de sus pensamientos. No se contenga, hágalos, ¿sí? Ah, bueno, listo. Entonces ya con esos pensamientos vamos a reestructurarlos, porque pues tengo que identificar los pensamientos negativos para poderlos cambiar, ¿sí? Porque si yo no los identifico, pues ¿qué voy a cambiar? Por eso tengo que primero identificarlos para poderlos cambiar. Y ahí es cuando empezamos a reestructurar cognitivamente, ¿sí? Ya no me estoy cerrando tanto a la posibilidad de mejorar. Por eso dice, no puedo, pero por ahora no puedo, ¿sí? O sea, fíjense lo que yo estoy enseñándole al paciente, a la persona, para que incremente su motivación. Yo reestructuro cognitivamente cambiando los esquemas de pensamiento, cambiando las ideas, los pensamientos,
el no puedo por no puedo todavía. ¿Sí? Es diferente decir no puedo todavía a decir no puedo, tajante. ¿Sí? Y la persona tiene que empezar a tener algo que se llama el refuerzo del pensamiento positivo realista. ¿Sí? Yo lo puedo reforzar, mi esposa me puede reforzar, mi hijo me puede reforzar, mi abuela, o yo puedo reforzar a alguien. ¿Sí? Es decir, yo tengo que estar pendiente de lo que se ha logrado, de lo que se ha hecho antes y poder hacerlo nuevamente. Yo puedo inclusive autorreforzarme. En últimas es algo como que yo me autoelogio por lo que yo hice. ¿Sí? El autoelogio es algo que yo puedo cargar para donde yo quiera, lo puedo utilizar cuando yo quiera. ¿Sí? Obviamente hay que darle un buen manejo. Yo no puedo autoelogiar cosas triviales. Yo puedo elogiar cosas o autoelogiarme cosas que valgan la pena. ¿Mm? Entonces yo las voy jerarquizando y voy reforzando esos pensamientos positivos realistas. ¿Sí? Visualizarme en esos logros, o sea, utilizar un poco la imaginería con respecto a que venga usted, cómo se ve, visualícese usted logrando ese reto, esa meta, cómo se siente usted, cómo se sentiría. Visualícese usted así de esa manera, ¿sí? Y debe ser esas metas claras, alcanzables, ¿sí? Por eso se habla de que refuerzo del pensamiento positivo realista, metas claras y alcanzables. O sea, yo tengo que ser coherente con lo que yo quiero lograr, ¿no? Y eso lo veíamos en clases pasadas. No puedo yo generar cierto logro colocándome una tarea para, ¿qué digo yo? Para mañana a las 10 de la mañana, si yo sé que no tengo el tiempo y me voy a quedar cansado durmiendo. Entonces, no, yo tengo que colocarme metas claras y metas alcanzables. Pues tengo que ser muy justo conmigo también. Entonces, coloquémonos pequeños logros generando pensamientos mucho más funcionales, reestructurando. Y obviamente yo llevo como un registro conductual de mis éxitos, de mis eh, propósitos alcanzados. Llevar un diario, un registro anecdótico, que es lo que llamamos nosotros los conductistas, llevar un diario de progreso que yo de pronto yo le recomiendo a los pacientes, lleve ese registro diario, llévelo en la billetera y cuando usted se sienta un poquitico deprimido o deprimida, sáquelo y lea un poco lo que usted ha logrado. Lea lo que usted hizo ayer. Llevar un diario de progreso refuerza la creencia en la capacidad. ¿Ven? Entonces, ahí es cuando nosotros intervenimos y vamos a intervenir de una manera mucho más concreta y eso pues el paciente lo va a sentir, lo va a vivir y va a reconocer su cambio. Entonces, hacemos como un recordatorio de usted cómo llegó a mi consulta, a mi consultorio, y ahora mire usted cómo está. Este era usted antes y ahora este es usted. Una persona supremamente dada a creer en sus capacidades. ¿Sí? Entonces, fíjense ya para terminar, el pensamiento más emoción, hay una acción motivada. Acá lo que dice, lo que piensas de ti mismo influye en cómo te sientes, ya lo sabemos nosotros. Y lo que sientes influye en lo que haces o lo que dejas de hacer. Entonces, fíjense cómo esas imágenes nos están diciendo que es una persona que considera que es una persona supremamente de malas, que todo, absolutamente todo le sale mal y que por eso la mantiene frustrada y las expectativas que tiene son malas. O sea, por eso aparecen esos signos de interrogación allí en donde dice uno, pero yo para qué lo voy a intentar. Eso ni siquiera lo intentemos porque realmente consideramos de que no lo vamos a lograr. ¿Ven? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. ¿Claro todo? Sí. Bueno, ok. Entonces, quiero recordarles que todo esto que hemos estado hablando está en los diferentes artículos de cada una de las sesiones. Entonces, los invito
a que lean ustedes eso, porque es algo que realmente nos va a motivar. Y ya para terminar, que nos quedan 7 minuticos, permítanme compartirles esto a ustedes. Un instante, por favor. Entonces tengo que compartirlo con sonido. Miremos esto. Habrás oído decir que los leones son los... ¿Cómo se convierte el león en el rey de la selva? Por su mentalidad. Habrás oído decir que los leones son los reyes de la selva. Pero ¿alguna vez te has puesto a preguntarte por qué? ¿Cómo puede ser el rey de la selva si no es el más grande? El elefante es uno de los más grandes. No puede ser el más rápido, porque ese es el guepardo. No es el más inteligente, ni el más grande, ni el más rápido. Entonces, ¿cómo se convirtió en el rey de la selva? ¿Qué diferencia al león del resto de los animales que lo hacen el rey de la selva? Su mentalidad. Esa es la única diferencia entre un león y un elefante. La forma de pensar de un león. Cuando un león se acerca y ve a un elefante, piensa en comer. Un elefante piensa en correr. El reino animal respeta al león más que a cualquier otro animal. Los leones cazan durante las tormentas y hacen la mayor parte de su caza por la noche. Cazan durante las tormentas porque el ruido y el viento dificultan que las presas los vean y oigan. Esa es la mentalidad del león. Todo es mentalidad. Los leones caminan sin miedo y son dueños de su propio destino. Voy a necesitar que aproveches tu mentalidad de león y conquistes tu territorio. No tienes que ser el más grande, no tienes que ser el más inteligente, no tienes que ser el más rápido, pero debes tener la mentalidad de un león. ¡Saca tu coraje! ¡Pon amor en cada tarea que hagas! Depende de ti sacar el máximo partido a todo lo que hagas. ¿Cuál es la mentalidad del león? Coraje sin miedo, valentía, liderazgo. Nunca está dispuesto a rendirse y luchará hasta la muerte. ¿Tienes mentalidad de león? ¿Estás preparado para trabajar? ¿Estás preparado para dar? Tienes que luchar, tienes que empujar, tienes que dar todo lo que tienes. Lo único que necesitas es el poder, la fuerza y la tenacidad para dar todo de ti. Tal vez estés muy endeudado con facturas. Tal vez necesites defender algo que amas o en lo que crees y que los demás no entienden. No te detengas, no te rindas, no te rindas. Sé valiente. No tengas miedo de ir tras lo que quieres manifestar en tu vida. Tal vez has intentado una y otra vez y nada ha funcionado. Tal vez te has desanimado porque has estado en la búsqueda de tus objetivos sin ver resultados. Permíteme compartir algo contigo. Los leones solo cazan 2 horas al día y duermen las otras 16 o 20 horas. Un león sabe que en esas 2 horas tiene que dar todo lo que tiene y más vale que todo el mundo se aparte de su camino, porque va a destruir todo lo que pase por su camino. Debe seguir adelante, debe seguir luchando. No hay garantía del resultado de hoy, pero si sigues luchando, hay posibilidades. La única garantía es el fracaso si abandonas. La garantía de perder tu próxima oportunidad y de crear la vida que dices querer para ti. No va a ser fácil, no va a ser un paseo por el parque. Siempre hay que dar más. Tienes que estar dispuesto a sacrificarte e incomodarte. Tienes que estar dispuesto a gritar. Cueste lo que cueste, sigue empujando hacia adelante. No renuncies a tu vida. Sé valiente. El león es valiente. Los leones están dispuestos a enfrentarse al peligro y al dolor al 100%. Los leones no pueden permitirse dudar de su capacidad, porque podría costarles la vida. ¿Cómo sería tu vida si fueras tan valiente como el león? ¿Qué podrías lograr? ¿Qué intentarías? Y si decidieras creer en ti mismo y en los dones que posees, ¿hasta dónde podrías llegar? ¿Hasta dónde podrías llegar si solo creyeras en tus capacidades? ¿Qué te diferencia del resto? Una vez que te enfrentas a un obstáculo, lo vas a derribar. Vas a superarlo. Vas a levantarte. Si confías en ti, te llegará en el momento justo en que lo necesites.
Tengo demasiadas cosas que lograr como para conformarme en el lugar en el que estoy. Las presas no se quedan tumbadas esperando a ser devoradas. La presa corre, salta y hace lo que sea necesario para sobrevivir a la valentía inquebrantable de un león. El león no deja de luchar porque su presa se resista. ¿Cómo cambiarías tu vida si siguieras luchando ante la adversidad? ¿Qué sueños podrías alcanzar? ¿Qué barreras podrías derribar si siguieras luchando? Tú eres responsable de tus resultados. Tú sabes lo que es mejor para ti. Y solo tú sabes lo que hace falta para vivir la vida que quieres vivir. Eres suficiente y tienes lo que necesitas para triunfar. Eres suficiente, estás hecho para la grandeza. Eres más poderoso de lo que te imaginas. Este es el ahora y quiero verte trabajar, que lo des todo, que lo sientas, que luches, que te duela, que sangres. Quiero que luches porque este es el momento. Muéstrale al mundo, muéstrale y muéstrate. Tienes que entender que se necesita valor, pasión y determinación para llegar al nivel en el que quieres estar. Más allá del cielo, hay un gran universo. Ahora, ¿qué vas a hacer al respecto? Sé valiente. Nunca te rindas. Solo tú sabes qué camino tomar en cada momento de tu vida. Debes abordar el camino con valentía. No te rindas nunca. Los leones nunca se rinden porque tienen un corazón. Los leones son los reyes de la selva y no pueden mostrar ningún signo de debilidad. Los leones no ponen excusas. Ejecutan, están dispuestos a morir con dignidad. ¿Tienes lo que hay que tener para seguir adelante? ¿Tienes lo que hace falta para correr esa milla extra? Hacer esa flexión extra, correr esa vuelta extra, levantar ese peso extra. Y si no te rindes, puede que sean más inteligentes que tú, pueden ser más rápidos que tú, pueden ser más grandes que tú. Pero como tienes mentalidad de león, ganarás. No serás destronado, no serás derrotado, no te distraerás de tu propósito. Tendrás todo lo que quieras, porque hay un león en tu interior. Pero soy el rey de la selva por mi mentalidad. Bueno, muchachos, eso es algo muy interesante. Brian Sebastián. Brian Sebastián estaba cuando iniciamos clase y ahorita no está. Brian Sebastián, le coloco la falla. Señorita monitora, para que tú tengas presente eso, por favor. Vale, Andrés Felipe Escobar. Andrés Felipe Escobar. Andrés Felipe Escobar. Oiga, muy de malas ellos, oiga, pero re de malas. Pero los primeros que estoy llamando y no aparecen. Andrés Felipe Escobar no está tampoco, se le coloca la falla. Camila Andrea Moncada. Camila Andrea Moncada. Oiga, pero qué gente tan de malas, oiga. Camila Andrea Moncada. Señorita monitora, para que lo tengas presente, Camila Andrea Moncada. Luisa Fernanda Prieto. Sí, profe. Ok, listo. Muy bien. Laura Valentina Castillo. Laura Valentina Castillo. Presente, profe, qué pena. Presente, acá estoy. Yuli Paola Romero. Acá Yuli estoy, Paola, profe. ¿dónde anda? Aquí.
Ah, bueno, ya listo. Ok. Bueno, muchachos, nos veremos el lunes. Los invito a que lean los artículos que aparecen en las diferentes sesiones hasta el día de hoy. Por favor. Nos veremos el lunes. Que tengan un feliz fin de semana. Nos Gracias, estamos profe. hablando. Chao, muchachos. Que estén bien. Profe, Hasta profe, luego. Dime. los temas hasta hoy son los del parcial es para el martes. No. El lunes tenemos un tema en particular, bueno, otro tema. Hasta ahí va a entrar, hasta lo que hagamos el lunes. Bueno, Ok, gracias. chao, muchachos, que estén bien, que descansen. Chao, profe, gracias.